muchas veces nos lo podemos brincar. Depende de la disposición en la cual se encuentre la parte vendedora y la parte compradora. ¿Qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a este espacio creado especialmente con la finalidad de darles las herramientas para documentarse adecuadamente. Hoy les quiero platicar de dos transacciones que son esenciales en el proceso de la adquisición de un bien inmueble. Me refiero a la promesa de compra-venta y la compra-venta. Como bien sabrán, nosotros en el proceso de la adquisición de un bien inmueble podemos encontrar tres procesos que aparentemente son sencillos, sin embargo, deben llevarse con mucho cuidado y a detalle para que podamos continuar sin ningún contratiempo. En el proceso de la adquisición de un bien inmueble podemos encontrar tres diferentes etapas. La primera ya nos la anticipó Orieta Salvatierra en su video denominado ¿Qué es un formato de oferta? Si no has tenido oportunidad de revisar este video, ve directamente a nuestro canal donde encontrarás este y mucho más contenido que estoy seguro te será de gran valor. El número 2 es la promesa de compra-venta. Cabe mencionar que este paso muchas veces nos lo podemos brincar. Depende de la disposición en la cual se encuentre la parte vendedora y la parte compradora. Y por supuesto que en la propiedad esté todo en regla. La escrituración, la cédula catastral, el predial y cualquier otro adeudo que tenga. Cabe mencionar que en esta parte el comprador suele dar un enganche de entre el 10 y el 20% del valor total de la transacción al vendedor como garantía en caso de incumplimiento. Vamos a pasar al punto número 3, la compraventa. Una vez llegada la fecha pactada, ambos, la parte compradora y vendedora, se presentan en la notaría pactada para concretar la transacción. Aquí, la parte compradora liquida el saldo restante a la parte vendedora y paga los impuestos correspondientes. Una vez que ya haya liquidado este saldo, la parte vendedora firmará la compraventa cediendo como propietario del inmueble a la parte compradora, quien será el nuevo representante legal de la propiedad. Una vez que han llegado a buen puerto, se termina y la parte compradora tiene nueva propiedad, mientras que la parte vendedora se va con una muy buena cantidad en su bolsillo. Cabe mencionar, como tip adicional, en muchas ocasiones la promesa de compra-venta que antes les mencionaba puede celebrarse de manera privada o notariada. Nuestra recomendación profesional es que lo hagan ante un notario, quien da fe pública de dicho documento. Si este contenido cobra sentido para ti, por favor dale like y síguenos en nuestro canal, suscríbete y dale click en la campanita para que te mantengas actualizado con todo el contenido que tenemos para ti. Y no lo olvides que si de recibir una buena asesoría se trata, estoy aquí listo para darte la mejor asesoría. Soy Diego Gómez de Home & Investment y te quiero ver brillar con tu próxima inversión.